En este vídeo vas a entender las principales diferencias entre Zapier e Integromat, las dos principales herramientas que nos permiten automatizar flujos de trabajo. Si te lo tuviera que resumir en un minuto, te diría que son dos herramientas similares para el mismo fin. Es decir, que con Zapier e Integromat podemos conseguir lo mismo, pero de maneras diferentes. Con Integromat podemos conseguir todavía más cosas que en Zapier, es más completo, sin embargo también es cierto que es más complejo, es decir, que está como pensado más para una mente de programadores. Y Zapier es como más fácil, más intuitivo para usar para gente que está empezando. Si antes de empezar toda la comparativa te tuviera que decir con cuál empezar y no tienes mucho conocimiento técnico, te diría que empezarás con Zapier. Pero también te recomiendo que pruebes Integromat, que ambas tienen versión gratuita y tiene además Integromat muchas posibilidades que realmente no son tan complejas. Pero sin duda lo mejor que puedes hacer es ver este vídeo completo y luego ya tomar tus propias decisiones. Así que empezamos. El primer apartado a comparar sería el de las interacciones, es decir, con qué herramientas, con qué aplicaciones se entiende cada una de ellas. En este sentido, Integromat está un poquito por debajo de Zapier. Zapier lleva más tiempo en el mercado, tiene más de 2000 interacciones, pero eso no quiere decir que Integromat se quede corta. Integromat también tiene un montón y probablemente para todas las que necesites sea más que suficiente. Otra cosa es que tengas alguna aplicación muy rara, que a lo mejor sí que tenga Zapier y que no tenga Integromat, pero incluso en esos casos muchas veces lo puedes hacer a través de webhooks, a través de APIs, que bueno, eso es algo un poquito más avanzado del que ya te comentaré en otros vídeos. Así que si te interesa, suscríbete para no perderte los siguientes. Así que lo que te comentaba, sí, gana un poquito Zapier, pero no es algo que creo que sea un valor fundamental, a no ser que tengas una herramienta concreta que sea muy importante para tu trabajo y que solo la puedas hacer con Zapier. Pero lo más normal es que Integromat en ese sentido tampoco se te quede atrás. Pero lo mejor que puedes hacer es que lo compruebes tú mismo. Piensa qué quieres integrar y para ello pues te voy a compartir pantalla y entras, por ejemplo, en Zapier y en Integromat. En Zapier tenemos que venirnos aquí dentro de Explore y nos vamos a Apps that work with Zapier, es decir, las aplicaciones que funcionan con Zapier. Así que aquí tenemos aquí toda la lista de las más de, había dicho 2000, hay más de 3000 ya, porque siempre van creciendo, aplicaciones, ¿vale? Tenemos desde las más populares, pues como todo lo de Gmail, como Twitter, como Slack, hay de todo, y tenemos ya un poquito más raras. También podemos ver aquí a nivel de operaciones, o sea, a nivel de categorías, ¿vale? O simplemente podemos pues buscar cuál es la aplicación que queremos. Por ejemplo, yo uso mucho ActiveCampaign, entonces simplemente voy buscando Active y me aparece aquí, ¿de acuerdo? Aquí, así ya podría ver qué es lo que hace. Dentro de eso podemos ver que, un poquito, si nos vamos un poquito más para abajo, vemos los triggers, es decir, los desencadenantes, lo que va a hacer que se dispare esa automatización, las acciones y también acciones de búsqueda, ¿de acuerdo? Principalmente lo que vamos a necesitar son triggers, disparadores y acciones. Lo mismo lo podemos hacer con Integromat, ¿vale? Así que aquí lo mismo, dentro de Integromat nos vamos a Apps y Servicios, Apps and Services, y exactamente igual. Tenemos aquí toda la lista, que no es tan extremadamente larga, pero también es larguísima, y buscamos también, por ejemplo, en este caso voy a hacer lo mismo, ActiveCampaign, y podemos ver exactamente igual ya todo lo que es la interacción y todo lo que podemos hacer. Algunas interacciones que ya vienen hechas, como recetas prediseñadas, también eso lo tenemos en Zapier, y también podemos ver eso, los triggers, los disparadores y las acciones, principalmente, ¿de acuerdo? Así que una cosa muy importante a tener en cuenta es que, y por eso nos puede interesar tener ambas, es que no funcionan siempre exactamente igual. Un ejemplo que tuve hace no mucho es con Freshsales. Bueno, Freshsales, antes se llamaba Freshsales, ahora se llama Freshworks CRM, ¿vale? Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que ha cambiado de nombre. Por ejemplo, en Zapier todavía aparece como Freshsales y aquí aparece como Freshworks, ¿vale? Pero es la misma aplicación. A lo que iba, que realmente funcionan a veces de forma diferente y en este caso yo tuve que, depende para qué paso en una automatización bastante larga, tuve incluso que combinarlas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los disparadores que tenemos en uno o las acciones que tenemos en Zapier, por ejemplo, no siempre son las mismas que tenemos en Integromat. Así que a veces queremos hacer algo que Zapier no nos lo permite e Integromat sí, o viceversa. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos 4 disparadores, ¿de acuerdo? Que tenemos nueva cuenta, nuevo contacto, nuevo deal, nueva oportunidad y nuevo lead, ¿de acuerdo? Sin embargo, si nos vamos a Integromat, vemos que tenemos 6. Tenemos What's New Accounts, What's New Contacts, What's New Leads, What's New Appointments, y esto era lo que me pasaba a mí. Yo necesitaba el tema de la cita, que esto no me lo daba Zapier, ¿de acuerdo? Es decir, yo quería una automatización que saltara cuando alguien reservaba, tenía una cita en el calendario dentro de CRM, ¿de acuerdo? Y eso, por ejemplo, Zapier no me lo da, pero Integromat sí. Por eso es importante también no solo ver qué interacción tiene, sino qué hacen esas interacciones, ¿de acuerdo? Cuáles son esos disparadores y cuáles son las acciones que se pueden hacer, porque igualmente en las acciones también cambian, ¿vale? Las acciones que podemos hacer, aquí tenemos 9 y aquí tenemos bastantes más de 9, ¿vale? Así que, como comentaba, pues son diferentes y en función de lo que necesites te puede interesar más uno u otro.
Así que es muy importante que no simplemente te fijes en si está la herramienta con la que quieres trabajar dentro de la lista de interacciones, sino qué puedes hacer con ello. Que te fijes en, uno, los disparadores, es decir, qué va a hacer que la automatización se dispare, que arranque. Dos, las acciones, es qué va a pasar después de que esa automatización se arranque, qué quieres hacer dentro de esa aplicación con la que quieres trabajar. Y tres, las búsquedas. Esto sirve ya más cuando quieres encontrar un dato concreto dentro de alguna aplicación, ¿vale? Esto es un pelín más avanzado, pero bueno, también te puede resultar interesante. Así que lo dicho, fíjate en no solo si está la aplicación, sino qué puedes hacer con ella. Y ahora vamos a ver también las funciones que tienen cada una de ellas. La verdad es que ambas tienen un montón de funciones y no podemos entrar ahora en todas, pero vamos a ver un poco las principales. Para mí una fundamental es la de el dato histórico, es decir, con Zapier tenemos un problemilla que es que cuando nosotros configuramos una automatización empieza a utilizarla de ahora en adelante. Sin embargo, con Integromat, por ejemplo, sí que podemos coger datos históricos, es decir, todo lo que haya pasado anteriormente, que funcione con carácter retroactivo. Así que, por ejemplo, en este escenario de Integromat podría únicamente pues, empezar un escenario, esto sería el trigger, el disparador, que le voy a decir que pase cuando haya un pedido, ¿vale? Es decir, que vigila los pedidos que hay en mi tienda online. Así que, por ejemplo, le voy a decir que vigile solo los que son completados y le doy al OK. Y ahora me dice, que esto es lo que no tiene Zapier, es desde cuándo quiero hacerlo. Con Zapier empezaría a hacerlo desde el momento que la configuro en adelante. Sin embargo, que es esta opción. Sin embargo, con Integromat podemos coger una fecha específica, es decir, quiero que lo haga desde este mes, desde el primero de este mes. ¿De acuerdo? Simplemente selecciono esto y ya lo tendría. Incluso hasta la hora le podemos marcar, desde qué momento queremos que lo haga. ¿De acuerdo? O podemos decir que los coja todos, es decir, todos los pedidos que ha habido en mi tienda. De hecho, esto es algo que voy a hacer después de este vídeo, que es pasar todo a Excel, todos los pedidos que haya habido en mi tienda online antiguos y montarlo en un Excel para luego yo hacer mis paneles de datos y demás. Con lo cual, esto con Integromat lo puedo hacer, puedo sacar todos los pedidos históricos más que se vaya actualizando cada vez que haya un nuevo pedido de ahora en adelante. Sin embargo, con Zapier solo podría hacerlo lo que pase de ahora en adelante. Y todos esos datos históricos pues los tendría que meter yo a mano, exportándolos con un CSV o lo que sea. Así que, punto para Integromat. Otra característica principal a comparar serían las aplicaciones internas. ¿Y qué es esto de las aplicaciones internas? Pues son acciones que podemos hacer no solo en las aplicaciones concretas con las que queramos integrar, por ejemplo, con Gmail, con Google Sheets, con Asana, con Trello, da igual. Además hay otro tipo de acciones que son internas propias y nos pueden ayudar a, por ejemplo, formatear los datos, a cambiar los datos que queremos para que se pongan de como nosotros queremos. Por ejemplo, si una aplicación nos da una fecha en un formato que no nos interesa, por ejemplo, demasiado específico, con minutos y segundos, lo podemos formatear a que solo coja el día, el mes y el año, por ejemplo, con el formato que nosotros queramos. Ese tipo de cosas son lo que podemos hacer con las aplicaciones internas. Y ambas tienen bastantes, vamos a compartir pantalla, algunas son prácticamente las mismas y yo diría que Integromat tiene alguna más. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un Zap que se activaría con el trigger, con el disparador de ActiveCampaign, y aquí podríamos hacer diferentes cosas. Podríamos hacer que pase una acción en cualquiera de estas aplicaciones, pero también podríamos buscar las aplicaciones propias. Estas que tenemos aquí en naranja y blanco son las aplicaciones internas de Zapier. De hecho, si buscamos aquí by Zapier, ya nos aparecerían todas. Estaríamos filtrando solo las que son internas, ¿vale? Así podemos mandar emails, podemos poner un lead scoring, podemos formatear. Esta es la que yo uso muchas veces, por ejemplo, en el ejemplo que te he dado, de tener una fecha en un formato que tiene demasiados datos y transformarlo al formato en el que yo quiero mostrar esa fecha, por ejemplo. ¿De acuerdo? Webhooks, que ya hablaremos en otro vídeo. Hay muchas maneras, hay muchas cosas con las que podemos, digamos eso, utilizar los datos que cogemos en cualquiera de los pasos anteriores y cambiarlo, utilizarlo como nosotros queramos. Esto Integromat también lo tiene de una manera un poco diferente. Como te decía al principio, son diferentes maneras de conseguir lo mismo. Yo creo que Integromat es un poquito más avanzado, podemos hacer más cosas, pero también creo que es un poquito más complejo, ¿vale? Tanto teniendo en cuenta que ambas cosas son relativamente complejas, pero bueno, ambas tienen, como digo, diferentes maneras de hacer lo mismo. En Integromat tenemos, por un lado, las herramientas de control de flujo, donde podemos hacer arrays, podemos hacer en repetidores, es decir, que vuelva, podemos hacer también que vuelva a intentarlo. Esto, por ejemplo, lo utilizo yo mucho para los errores, cuando da un error, qué tiene que hacer cuando el escenario falla, ¿vale? Entonces, esto es una de las maneras. También, en este caso, está separado también como herramientas, donde, por ejemplo, le podemos decir, el sleep sería que espere una cierta cantidad de minutos o de segundos, que coja determinadas variables que luego utilizaremos en otra parte, utilizar agregadores, bueno, muchas cosas que llega un momento que ya se llega a complicar, más a nivel técnico, programación, incluso cosas que a mí se me escapan. Y luego por último tenemos también el text parser, que esto sería también para formatear el texto. Por ejemplo, podríamos reemplazar una palabra concreta o podríamos hacer que convierta de HTML a texto o que coja determinados elementos de un HTML. Como vemos, esto es un poquito más complejo, ¿vale? Pero eso simplemente
quiero que lo tengas. No hace falta que te metas en ello. De hecho, yo hay muchas cosas que todavía no controlo, pero sí que sepas que está. Y si eres un usuario avanzado, pues que sepas que está. Y si no, no te tienes que preocupar porque realmente es algo que no creo que utilices. Pero bueno, aquí digamos que estaría más o menos igualados, aunque yo diría que Integromat tiene más, pero un poquito más complejas. Por cierto, si te está explotando la cabeza con alguno de estos conceptos, no te preocupes porque voy a hacer más vídeos explicándote este tipo de cosas, cómo automatizar, así que suscríbete y no te pierdas los siguientes vídeos. El siguiente gran bloque a comparar sería la usabilidad, es decir, qué es más amigable, qué es más fácil de utilizar. Pues aquí yo votaría por Zapier, pero tampoco tanto, porque depende de para qué. Es decir, si queremos algo muy sencillo, Zapier es perfecto porque, voy a compartir pantalla y te lo voy a enseñar, porque nos va dando el paso a paso. Es decir, en Zapier, cuando hacemos un nuevo Zap, por ejemplo, nos va dando como un tutorial que nos va diciendo, que nos va guiando paso a paso. Es decir, paso 1, ¿qué es lo que queremos? Pues tenemos que elegir cuál es la cuenta en la que vamos a trabajar. Como ya la tengo aquí conectada, le doy. Vale, y ahora nos va a preguntar, nos pide el siguiente paso. Siguiente paso, ¿cuál es la lista que vamos a utilizar? Pues esta lista, la que sea. Vale, entonces nos va dando pasito a pasito. Integromat es un poquito más compleja, en el sentido de que tenemos más posibilidades. Eso es bueno si queremos hacer cosas más complejas, pero si queremos hacer algo muy sencillo, pues nos puede complicar, sobre todo si no tenemos demasiada destreza técnica. En Integromat, por ejemplo, no funciona tan lineal como Zapier, sino que podemos hacer, por ejemplo, enrutadores. Es decir, podemos empezar a añadir diferentes rutas y aquí poner filtros. Es decir, cuando pasa esto y esto, por ejemplo, lo utilizo yo en las secuencias que hago cuando hay un nuevo pedido, por ejemplo. Si tenemos diferentes productos, yo aquí digo, bueno, pues creo esto de hecho lo quitaría, lo vuelvo a enlazar. En este sentido, Integromat es muy amigable en el sentido de conectar y desconectar módulos. Si queremos hacer cosas complejas, ahí Zapier falla. Sin embargo, aquí es más fácil. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de que hay un nuevo pedido y en función de qué haya comprado, lo quiero meter en una lista de campaign u otra. Con lo cual, haría el disparador, aquí crearía el usuario y aquí es donde pondría un enrutador. Sería tan sencillo como poner un enrutador en medio y ya en función de qué haya comprado, puedo hacer diferentes rutas, puedo crear todas las que quiera y aquí poner el filtro. Es decir, si ha comprado el producto A, ponle esta etiqueta. Si ha comprado el producto B, ponle esta etiqueta. Si ha comprado el producto C, esta etiqueta. Así que en este sentido, punto para Integromat, porque en Zapier tenemos la posibilidad de poner paths, caminos, pero solo nos deja hasta 3. Y además la manera de manejarlo no es tan fácil. Como tiene esa visión lineal, es muy cómodo, es perfecto si quieres hacer algo lineal, pero si quieres hacer algo un poquito más complejo, ya se nos va. Sin embargo, para hacer algo un poco más complejo, Integromat es mucho más cómodo. Sin embargo, para hacer algo muy simple, pues Integromat se puede quedar un pelín más complejo, pero tampoco ninguna locura. Así que aquí, bueno, casi que diría punto para Zapier, pero está ahí igualado. Depende también de qué quieras hacer. Por cierto, además, en cuanto a usabilidad, está mejorando Integromat bastante últimamente, porque de hecho, en el momento de hacer este vídeo me he dado cuenta de dos cosas que antes eran un poco molestas y ahora lo han arreglado. Por ejemplo, cuando estamos rellenando los campos, antes, como te he dicho antes, no había campo de búsqueda, con lo cual si yo quería buscar algo, como estoy haciendo ahora, antes no podía. Antes tenía que ir uno a uno buscando, desplegando, a ver dónde estaba lo que yo quería. Y ahora, por ejemplo, ya lo han mejorado. Y otra cosa que era muy molesta, y esto es la primera vez que lo veo hoy, y esta lo uso a menudo, es que cuando poníamos cualquier campo, aquí por ejemplo estamos mapeando los campos, es decir, diciendo qué va a pasar en cada sitio, y ponemos el dato del paso anterior que queremos que rellene aquí, antes, en el momento que clicabas fuera, se perdía, tenías que volver otra vez. Y ahora aparece este icono aquí, este asterisco, que nos indica como que no hemos terminado, pero no hemos perdido la información. Así que esto es algo que parece una tontería, pero ha mejorado bastante la usabilidad y lo acabo de descubrir ahora mismo. Así que otro punto para Integromat. Otro punto a tener en cuenta serían las funciones. Este es un poquito ya más avanzado y te lo voy a comentar muy por encima, pero bueno, para que lo tengas en cuenta. Cuando hacemos, por ejemplo, un paso, aquí estamos cogiendo, por ejemplo, ActiveCampaign, vamos a volcar datos en Google Sheets. Cuando ya tenemos todo configurado, aquí es donde tenemos que mapear los campos, es decir, tenemos que decir qué es lo que va a coger en el paso número 1 que vamos a poner en el paso número 2. Entonces, hasta aquí todo bien cuando simplemente queremos coger, por ejemplo, el email, pues buscamos aquí el email. Vale, entonces simplemente lo vamos pegando y vamos poniendo lo que nos da el paso número 1. Pero ¿qué pasa cuando queremos modificar esto? El mismo ejemplo que te decía antes de la fecha, es decir, nos da una fecha en un formato y lo queremos pegar en otro sitio, en otro formato diferente para que encaje con el resto del documento, por ejemplo. Entonces lo que tenemos que hacer en Zapier sería añadir un paso por medio, que sería lo que hemos visto antes. En este caso sería el formatter de Zapier. Integromat funciona un poco diferente porque además de que podemos hacer eso, aquí tenemos, cuando vamos a rellenar uno de los campos, a mapear un campo, tenemos toda la información que ya nos da,
pero además luego tenemos, si nos fijamos aquí, un montón de campos, funciones, más funciones, tenemos aquí un montón de cosas, de fecha y hora, tenemos un montón de cosas que incluso a mí se me escapan bastante porque esto ya es bastante de programación. Entonces, esto, como te digo, si no eres programador o no eres un usuario avanzado, no te influye, pero sí que es bueno que lo tengas en cuenta para saber que si quieres algo muy complejo que no te sale, un programador con el que contactes, por ejemplo, te lo podría hacer. Así que es interesante que sepas que existe esa posibilidad, de que aquí pues prácticamente el límite es lo que dé la cabeza del programador que coja los datos y que los modifique como quiera con todas las funciones de programación que sea necesaria, ¿de acuerdo? Como yo te digo, yo en esto sí que se me escapa porque yo no soy programador, pero sí que es bueno saber eso, que es interesante saber las posibilidades que tienes, aunque no sepas hacerlo, porque siempre en el momento que te encuentres esa necesidad podrías contratar a alguien que lo haga real, ¿de acuerdo? Así que es importante saber que por lo menos esa posibilidad existe. Bien, y ahora vamos a hablar de los filtros. Los filtros son fundamentales para que la automatización se ejecute solo cuando se cumplan las condiciones que nosotros queremos. Si estamos haciendo una automatización para un e-commerce, por ejemplo, y queremos que se etiquete a un tipo de cliente que ha comprado, por ejemplo, solo una categoría, un tipo de producto concreto o un producto concreto, entonces tendremos que utilizar filtros, porque si hacemos un ZAP o un escenario de Integromat que se ejecute con cada pedido, pero solo queremos que solo parte de los pedidos hagan esa automatización, para eso necesitamos los filtros, ¿de acuerdo? Entonces, en Integromat los filtros tienen una ventaja y es que los podemos poner en medio del escenario. Es decir, aquí, por ejemplo, podemos en medio, entre un nodo y otro, podemos darle aquí y añadir un filtro. Y este filtro pues tenemos que utilizarlo con condiciones, por ejemplo. Vamos a poner que aquí el ejemplo es solo si el producto, aquí nos iríamos a product name, line items, name, line items name. Vale, este sería el nombre del producto. Aquí pondría, por ejemplo, si contiene la palabra equilibrado. Entonces, solo me filtraría los pedidos de la escuela de negocios equilibrados. Otro tipo de productos no harían saltar la automatización, es decir, saltaría aquí, pero miraría el filtro y vería que no se cumplen las condiciones, con lo cual no sigue el camino, ¿de acuerdo? Esta ventaja que tiene es que esto no nos cuenta como una acción, ¿vale? Luego veremos que en la parte de pago las acciones son lo que cuentan, ¿de acuerdo? Es lo que cuentan a la hora de facturar. Voy a quitar esto, el filtro. Sin embargo, en Zapier, si queremos hacer eso, tendríamos que añadir un paso más, que esto también nos va a contar como una acción. Es decir, este evento, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una serie de, por ejemplo, en Eventbrite, este evento, pero queremos solo que los que hayan reservado después de tal día, por ejemplo, en las últimas horas, se les ponga una etiqueta concreta en ActiveCampaign. Pues entonces tendríamos que añadir un paso en medio que sería un filtro, ¿de acuerdo? Así que diríamos, filtralo solo si se cumple lo mismo que antes. Si el campo no sé qué cumple esta condición, ¿de acuerdo? Así que aquí gastaría una y sin embargo una acción, sin embargo aquí no gastaría acciones, con lo cual sería un poquito más eficiente a la hora ya del plan de precios que nos cobran por acciones, aunque eso lo veremos ahora un poquito más adelante. Así que a nivel filtros, punto para Integromat. Vamos a hablar ahora del histórico, cómo podemos ver los datos de lo que ha pasado, de las acciones que han ocurrido dentro de cada una de las plataformas. En este sentido le doy el punto a Zapier. Te comparto de nuevo pantalla y te explico. Mira, con Integromat, para ver el histórico, tenemos que ir dentro de cada escenario y dentro de dicho escenario, vamos a ver, perdón, bueno, este mismo, nos salen aquí como las tres últimas y luego podemos ir aquí a la historia y ver cada uno de ellos. Dentro de cada uno de ellos podemos ver aquí los detalles de lo que ha ocurrido y demás. ¿De acuerdo? Es poco intuitivo. Yo a veces he querido encontrar un error que ha habido, pues, por ejemplo, con un email concreto, con un suscriptor concreto, y me ha costado bastante encontrarlo. Sin embargo, en Zapier, por ejemplo, podemos irnos simplemente a Zap History y podemos aquí filtrar por fechas, por nuestras carpetas, por qué Zap queremos. Podemos buscar un montón de cosas y nos resulta muchísimo más sencillo encontrar digamos, el ZAP concreto, el histórico de lo que ha pasado en algo concreto. Así que es mucho más intuitivo, mucho más fácil de filtrar y encontrar el dato que queremos. Perdón, estamos en uso. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar, pues mira, quiero buscar solo los que tienen error, o puedo ir buscando dentro del buscador lo que yo quiero encontrar. Así que en este sentido es mucho más cómodo que Integromat, punto para Zapier. Bien, y ahora lo que probablemente estabas esperando, la pasta. ¿Cuánto cuesta cada uno de ellos? Pues depende, la verdad es que son difíciles de comparar porque tienen unas maneras de tarificar totalmente diferentes. En este caso, Integromat
es bastante más sencillo que Zapier, a diferencia de todo lo que hemos visto hasta ahora, que Integromat era un poquito más complejo. En la tarificación, en la manera de fijar los precios, Integromat es bastante más sencillo, pero funciona de manera diferente, así que déjame que te lo explique compartiendo pantalla. En Integromat nos cobran por tres cosas principales: por el número de operaciones, por los datos transferidos y por, el que menos probablemente nos vaya a afectar, es por la tasa de refresco, es decir, cada cuánto tiempo va a ejecutar la comprobación de la automatización. Entonces, Integromat nos da 1000 operaciones. Tenemos 100 datos. Esto, por ejemplo, si cogiéramos un Zap que sube un archivo a una carpeta de Drive, por ejemplo, esos datos que va a subir a esa carpeta de Drive nos estarán consumiendo datos. Pero principalmente son las operaciones lo que nos va a limitar. ¿Y qué son las operaciones? Pues te lo cuento aquí. Cada una de estas líneas, cada uno de estos módulos es una operación. Es decir, en este escenario de Integromat concreto, cada vez que se ejecute, si hay datos, estaríamos ejecutando 3 acciones. Es decir, la de WooCommerce, la de creación de ActiveCampaign y la de la etiqueta, ¿de acuerdo? Así que cada vez que esto se ejecutara y hubiera datos, sería 3 acciones. Si se ejecuta y no hay datos, es decir, si nosotros ponemos que se ejecute cada 15 minutos hará mínimo una acción, y si tiene datos, hará 3 acciones en este caso. Entonces, aunque veamos que parece ser que 10.000, o sea, 1000, por ejemplo, son muchas, si, por ejemplo, ponemos 15 minutos de comprobación, pues cada 15 minutos va gastando y al cabo del mes se te queda el plan corto, ¿de acuerdo? A diferencia de Zapier, Zapier te cobra por no solo el número de tareas, sino que además te va limitando funciones en función del plan. En la gratuita solo podemos hacer zaps de un solo paso, es decir, si pasa esto, haz esto otro. Si queremos ya que haga más cosas, es decir, haz esto, esto y esto, pues ya tendríamos que pasar al plan de 19 dólares. Y además estaríamos limitados a 750 tareas, que si queremos subir hasta 1500, pues estaríamos aquí. Que queremos más de 1500, ya tendríamos que pasar al siguiente plan, y así. En el siguiente plan también nos da nuevas funciones, como por ejemplo el auto-replay, es decir, que si una tarea falla, vuelva otra vez a intentarlo. Eso no lo tiene el de aquí. Entonces, aquí nos va dando también más espacio compartido, total. O sea, cada plan va dando más cosas y más tareas, con lo cual es un poquito más complejo. ¿Qué es una tarea en Zapier? A diferencia de Integromat, en Zapier, por ejemplo, el primero, lo que es el disparador, no te contaría como tarea, y en este caso, por ejemplo, sería una tarea cada vez que lo haga. Y además, solo te va a contar cuando haya realmente algo que ocurra, no como Integromat, que va pasando una y otra vez cada vez que tú le pongas el ciclo de comprobaciones. Digamos que cada vez que hace la ronda a comprobar si hay datos nuevos o no. También hay que tener en cuenta que no siempre es así, depende de qué tipo de disparador tengamos en Integromat. Vemos algunos que tienen como el rayito esto lo que hace es que se dispara automáticamente, no tiene que estar haciendo comprobaciones, con lo cual solo nos va a gastar cuando realmente haya un dato. Sin embargo, en otros, como por ejemplo el de WooCommerce, que no tiene ese rayo, digamos que lo que hace es hacer una ronda, es decir, cada X minutos mira a ver si hay datos nuevos y gasta una acción. Y vuelve a mirar, por ejemplo, cada 15 minutos. Cada 15 minutos vuelve a gastar otra acción y otra y otra y otra. Y si después de una hora encuentra que hay datos, pues haría la acción y todas las siguientes acciones que hay después, y eso nos irían consumiendo acciones, ¿de acuerdo? Así que es un poco complejo entender cuál es la diferencia, porque es muy difícil de comparar, porque son totalmente diferentes. ¿Qué te recomendaría yo? Si lo que tienes es que hacer muchas acciones, es decir, una acción que se repita mucho, por ejemplo, yo tengo acciones, voy a cambiar de cámara, yo tengo acciones o integración, automatizaciones, que se ejecutan cada vez que capto un lead, y a lo mejor estoy captando varios cientos de leads al día. En ese caso me interesa sin duda mucho más Integromat, porque, voy a volver a compartir, que no tenía que haberla quitado, porque nos da mucha más cantidad de operaciones. Es cierto que se gastan más rápido generalmente, pero el número de operaciones, es decir, si es algo que va a ocurrir muchas veces, nos interesa Integromat seguramente más que Zapier. ¿Qué nos interesa más Zapier? Si, por ejemplo, es algo que pasa muy de vez en cuando, pero tiene muchas acciones, pues eso nos interesaría más Zapier. Al final es que también, igual que antes, mires qué es lo que más te puede interesar, mires tus necesidades y que veas cuál de ellas se adapta mejor a tus necesidades. En cuanto a flujos complejos, es decir, si queremos hacer cosas relativamente complejas o que tengan muchas variaciones de si pasa esto, si por ejemplo hace este pedido, va por aquí y pasan determinadas cosas, pero se ha comprado otra cosa o se ha pasado determinadas cosas y va variando, se te van abriendo las posibilidades, entonces sin duda te recomiendo Integromat. ¿Vale? Con Integromat prácticamente no tenemos límite, podemos ver ejemplos como este tipo de Zap que puedes encontrar en internet, una cantidad de escenario de Integromat que son hiper complejos, que puedes poner todas las condiciones, todas las variables que te dé la gana y lo puedes llevar a cabo, lo puedes plasmar, y esto con Zapier sería prácticamente imposible. También es cierto que para el 99% de los que estéis viendo este vídeo probablemente
no os va a hacer falta hacer algo así. Yo nunca he hecho algo como esto. Sí que he hecho algunos bastante complejos, pero ni se acerca a esto. Sin embargo, eso con Zapier es un poquito más complicado. Zapier tiene desde hace no mucho la posibilidad de poner paths, es decir, que se abran las posibilidades, pero está bastante limitado. ¿Vale? Esto nos lo limita a 3. Con Zapier únicamente podemos hacer 3 variaciones. No podemos, por ejemplo, filtrar que si hay 4 productos diferentes, haga diferentes caminos de automatización en función de qué producto haya comprado. Con 3 sí que podríamos, pero con 4, por ejemplo, no. Y si luego ya queremos volver a abrirlo, se puede poner otro path debajo, otras 3 opciones debajo, pero a la hora de manejarlo es muy poquito intuitivo. Sin embargo, con Integromat, como hemos visto, es muy fácil, podemos ir añadiendo todos los módulos que queramos, lo dibujamos en el Enzo de una manera mucho más intuitiva, así que en ese sentido, para funciones complejas, desde luego, sin ninguna duda, Integromat. Bien, en cuanto a hacer cosas avanzadas, aunque ya te lo he ido avanzando durante todo el vídeo, Integromat sin duda sería en este campo el ganador. ¿Por qué? Porque es mucho, es como hemos visto un poquito más complejo, pero también es infinitamente más completo a la hora de utilizar ya funciones avanzadas, algo ya más de programación. Así que es importante que esto lo tengas claro, como te he comentado antes, aunque no sepas hacerlo, yo por ejemplo no sé hacerlo, pero sí me interesa mucho saber qué es lo que puedo llegar a conseguir para en un momento dado que necesite algo que la propia herramienta no me esté dando, poder contratar a un programador que a través de la API me lo haga, ¿de acuerdo? O sea, la API es como el lenguaje que da la propia aplicación a la que nos queremos conectar. Te lo explico de una manera muy básica, que tampoco soy muy experto en esto. Digamos que dan una serie de datos que los puedes acceder a través de API, los datos que ellos eligen, y en función de eso tú puedes sacar la información que quieras. Entonces, en Zapier, en Integromat, hay determinadas acciones que las coges de la API, pero digamos que te las dan ya precocinadas, ¿de acuerdo? Pero hay otra cantidad de datos enorme que la mayoría de la que podrías sacar y hacer lo que tú quisieras, pero que a lo mejor hay alguien que todavía no ha hecho esa receta precocinada, pero que si tú supieras cocinarla, la podrías ejecutar. Así que eso, en cada una de ellas te voy a compartir de nuevo pantalla. Por ejemplo, en Google Sheets, si queremos hacer algo, una acción en Google Sheets que no nos está permitiendo ahora mismo Integromat, podríamos seleccionar Google Sheets y hacer una llamada a la API, con lo cual ya podríamos programar lo que quisiéramos, ¿de acuerdo? Eso con Zapier es, no sé si no se puede o directamente, o sea, no sé si es más complejo o directamente no se puede. Y otra cosa que tiene, que a mí me gusta mucho, son los webhooks. Esto, sin ser yo muy avanzado, lo consigo hacer, que es que simplemente cuando ocurre una acción en la aplicación, la diferencia es un poco que en lugar de que sea Integromat quien viene a buscarla, es la aplicación quien se la da. Por ejemplo, este escenario que tengo aquí en Integromat coge un formulario de elementos de WordPress, es decir, de un programa que no está, digamos, integrado de manera nativa dentro de las integraciones que te ofrece Integromat. Sin embargo, ese formulario sí que me permite enviar a un webhook. Webhook es como una URL donde, en este caso, el formulario envía la información que se recoge en el formulario. Con lo cual, lo mete en ese intermediario que sería el webhook, esa URL, e Integromat lee ese webhook con la información estructurada que le ha pasado, en este caso, mi formulario, y entonces ya puedo utilizarlo. Así que dentro de este webhook, digamos que esto no está conectado a mi formulario, sino que está conectado a este hook de Integromat, pero es mi formulario que le está enviando esa información. Con lo cual, yo luego esto lo puedo utilizar exactamente igual que si lo tuviera integrado. Es posible que te parezca un poco avanzado, pero bueno, no te preocupes por eso. Lo importante, sobre todo, es que sepas que a través de la API y de los webhooks puedes hacer muchas cosas, incluso aunque no tengas la integración nativa ya preparada dentro de Integromat o de Zapier. Bien, así que resumiendo, en cuanto a integraciones, número de integraciones, hemos visto que sin duda Zapier era el ganador, pero sin embargo no es algo realmente importante porque tenemos los webhooks y la API y además un montón de integraciones también en Integromat. Así que ganaría Zapier, pero bueno, no es algo realmente importante. En cuanto a funcionalidades, sin duda también Integromat en este caso sería el ganador, pero igualmente, salvo que quieras hacer cosas muy complejas, con Zapier generalmente vas a tener también bastante. Con lo cual, lo mismo, pero al revés, es decir, gana Integromat, pero no es algo que sea vital. En cuanto a su habilidad, sin duda Zapier, sobre todo si quieres hacer algo lineal, sin duda Zapier es mucho más fácil. Si quieres hacer cosas más complejas, sin duda Integromat en este sentido. En cuanto al testeo de integraciones, pues bueno, más o menos similar. Te podría decir, según mi gusto, Integromat, pero bueno, está más o menos ahí. No es algo que tampoco que me parezca algo vital. Y en cuanto a precios, sin duda te recomendaría Integromat. Zapier me parece más caro, nos da menos acciones. Es cierto que Integromat, digamos, que consume más acciones, pero desde luego, como el nivel de precio con la cantidad de acciones que tenemos es muchísimo mayor, es decir, cada acción nos sale infinitamente más barata en Integromat. Así que, aunque consuma más por cada zap especial, o por cada escenario, mejor dicho,
aunque sobre todo si son largos, creo que resulta mucho más interesante a nivel precio, a nivel general. No siempre, pero a nivel general suele interesar muchísimo más Integromat. Sin embargo, como te he dicho al principio del vídeo, lo mejor es que pruebes las dos, que te registres en ambas y que las pruebes. Así que te dejo en el comentario fijado y en la descripción enlaces a ambas herramientas para que te registres, hagas la prueba gratuita y luego ya te registres en la de pago si quieres, si lo necesitas, en una, en las dos o en ninguna, porque a lo mejor con la gratuita en ambas te vale. Así que lo mejor es eso, que pruebes, que testes y que juzgues por ti mismo. Así que espero que te haya gustado el vídeo, que te haya dejado las cosas claras y sobre todo que te animes a empezar a probar, a hacer automatizaciones, a probar y sobre todo a descubrir que hay un mundo de automatizaciones, de cosas que probablemente estás haciendo a mano y que puedes automatizar. Me da igual que sea con Zapier o con Integromat, pero empieza a investigar porque te puedes ahorrar muchísimo tiempo y merece mucho la pena. Así que te voy a pedir ahora algo que te puede traer muchas alegrías y es que me pongas en los comentarios cuál es esa tarea que te está robando un montón de tiempo, que es muy repetitiva y que te gustaría automatizar, porque es muy posible que pueda hacerse. Así que si veo algún tipo de tarea que se repita muy a menudo, voy a hacer un vídeo o varios vídeos específicos explicando cómo automatizarla. Así que si no te quieres perder esos vídeos, haz clic aquí y suscríbete, pero mientras tanto, mientras que hago esos vídeos, pues haz clic aquí y ve este otro vídeo que también está de